Continuamos con más Fuera de Control y lo prometido, vamos a hablar de corrupción y una campaña interesante que se está llevando, se lleva a nivel internacional, pero que aquí también se está desarrollando. Por eso estoy en compañía de Germán Emanuele, de la ONG Poder Ciudadano. Germán, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Contame esta campaña Destapá a los corruptos. ¿De qué se trata? Si es internacional, formamos parte o cómo es la relación. Bueno, la campaña Destapá a los corruptos es una iniciativa de Transparencia Internacional. Ajá. Que está llevando adelante esta acción a nivel global, que tiene varios ejes, principalmente una fuerte campaña de concientización hacia la ciudadanía a través de redes sociales y a través de lo que se llama el civismo virtual. Y por el otro lado, proponer medidas concretas para no solamente minimizar las situaciones de corrupción en los distintos países, sino también empezar a destrabar este fuerte vínculo que hay con la impunidad del poder. La iniciativa tiene 3 pilares fundamentales, que por un lado es mecanismos para descubrir a los verdaderos beneficiarios de las empresas. Claro. El segundo es crear registros públicos de bienes de lujo, muy vinculado también al destino que se le da a los fondos que provienen de la corrupción. Claro. Y el tercer pilar es crear registros públicos y el rechazo de entrada a distintos países de personas procesadas o vinculadas con hechos de corrupción. Procesadas, ajá. Procesadas o condenadas. Bien. La realidad es que también lo que busca Transparencia Internacional con esto es no solamente por las complicaciones que tiene atribuirle responsabilidad penal, jurídica, en muchos casos de corrupción. Digo, en la Argentina pasa similar a muchos países del mundo, que se ve que las investigaciones no siempre llegan a buen puerto o las posibilidades de condena son relativamente muy pocas. Lo que busca también es una condena social ante situaciones en donde claramente hubo enriquecimientos injustificados o una gran impunidad a la hora de que se hayan producido algún hecho de corrupción, ¿no? Por falta de transparencia. A nivel nacional, obviamente, al ser una campaña global, incluye países de todos los continentes, realidades de las más variadas. Por lo tanto, el segundo gran componente es el trabajo que realizan los distintos capítulos de Transparencia Internacional en sus respectivos países. En el caso nuestro de Poder Ciudadano, elegimos el pilar como parte de una acción específica para esta campaña sobre los verdaderos beneficiarios de las empresas. Claramente, por el trabajo que viene realizando Poder Ciudadano, toca, salvo el pilar de negación de entrada de personas vinculadas a la corrupción, el hecho de la publicidad de los bienes de lujo y esas cuestiones vinculadas a ingresos patrimoniales y declaraciones juradas. Poder Ciudadano lo viene trabajando muy fuerte. Y desde nuestro lado buscamos, por un lado, generar una verdadera conciencia sobre lo que es la corrupción y las consecuencias que esto trae. Nuestra sensación es que si bien hay un núcleo de la sociedad que ya no tolera la corrupción, a niveles generales todavía hay cierta asimilación de lo que sucede y ciertas lógicas que maneja el poder, que si bien no sería muy difícil poder probarlo desde el punto de vista delictivo, sí es cierto, van en contra muchas veces de la propia ley de ejercicio ético de la función pública. Es una ley que, si bien está, no se aplica en los hechos. Tal cual. El ciudadano ve que en las noticias aparecen un montón de situaciones o ven determinadas situaciones que viven ellos mismos y no ve que los sistemas funcionen, no solamente los organismos de prevención o de control, sino que también a la hora de que los dos hayan fallado, que la justicia tampoco dé una solución sobre el tema. Entonces lo que se busca es eso, teniendo en consideración que es un año electoral. Nuestro principal objetivo de cara al 2015 es poder entablar y meter en la agenda de lo que va a ser las propuestas a la hora de las candidaturas, sobre qué programas y qué medidas se van a tomar para luchar efectivamente contra la corrupción. Argentina le está viendo la peor cara a las consecuencias de la corrupción, cuando las víctimas de ONCE hablaban de la corrupción mata, se suma el caso de Iron Mountain, en donde se está probando la intencionalidad del incendio. Murieron 9 bomberos, creo, a causa del incendio. O sea,
hay todo un entramado muy complejo en lo que se respecta a la corrupción, que se necesitan no solamente los organismos de control, sino también de la ciudadanía, del sector privado, de los sindicatos. Claro. En fin, es un tema que se tiene que trabajar en forma integral. Sí, a esta altura tendríamos que tener cuerpos especializados precisamente en la investigación de lo que tiene que ver con bienes, ¿no? Porque uno viene escuchando por lo menos que se está empezando, por lo menos a nivel intención o puesta en los medios, el relacionar el tema de la corrupción con los bienes, con el enriquecimiento, que cada uno responda con los bienes o expropiar o incautar los bienes y demás. Ahora, necesitas tener también un cuerpo especializado que investigue testaferros, que investigue cómo los corruptos tienen una ingeniería según la cual no tienen nada a nombre suyo, sino de una red de personas, ¿no? Sí, tal cual. Hoy el Estado, nosotros consideramos que no tiene la capacidad muchas veces para poder seguir el flujo del dinero a través de distintos tipos de empresas en otros países, empresas fantasmas, etcétera. Exacto. Es cierto que el plexo normativo que tiene la Argentina es muy bueno, el tema es que no funciona. Y lo que ha sucedido en estos últimos 2 años fueron normas que empezaron a limitar aún más los mecanismos de control. El ejemplo más claro es el de declaraciones juradas. Nosotros teníamos un sistema de declaraciones juradas que por lo menos al ciudadano le permitía ver en detalle cuáles eran los bienes del funcionario e incluso de su cónyuge e hijo. Claro. Hoy con el nuevo régimen de declaraciones juradas, ese acceso a información se ve totalmente vulnerado desde el punto de vista del derecho de acceso a la información como un derecho humano. Ya hay mucha jurisprudencia que tanto de la Corte como de la Corte Interamericana que sostiene que el acceso a la información pública es el prerequisito necesario para la participación y el control social. Por lo tanto, ahí hay una fuerte barrera a la hora de poder, desde la ciudadanía, llevar adelante un control sobre la gestión y el funcionamiento de los funcionarios que uno termina eligiendo. ¿Y esa ley quién la reformó? Se reformó en el momento que se hizo la reforma, la llamada democratización de la justicia. El kirchnerismo, digamos. Dentro del paquete de normas estaba el nuevo régimen de declaraciones juradas, que el fundamento era dar mayor transparencia a las declaraciones juradas, pero dentro del régimen nuevo se establecen unas fuertes limitaciones a la hora de acceder a información. Y eso claramente, algo que también no se tiene mucha conciencia, Argentina asumió compromisos concretos al firmar las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Uno de los puntos centrales es la obligación de crear y fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción. En este caso, el régimen de declaraciones juradas va en contra de ese fortalecimiento porque fue un retroceso muy importante para nosotros. Concretamente, si una persona quiere de su casa, de su notebook, de su PC, digamos, saber cuáles son los bienes de un ministro de la Nación, no los puede saber. Digamos. Es una información acotada y hay anexos que resguardan, argumentando no sé qué, digamos, el resto de los bienes o de cónyuges y demás. Sí, así es. Antes uno pedía la declaración jurada a la Oficina Anticorrupción, que expresando el motivo le enviaba copia de la declaración jurada. Hoy se puede acceder a través de Internet, pero con muchísima menos información. Poder Ciudadano, junto con otras organizaciones y un medio de comunicación, elaboraron una especie de base de datos de declaraciones juradas, pero con la información del viejo régimen de declaraciones juradas, y uno puede observar cuáles son, qué cantidad de bienes tiene, inmuebles, bienes de lujo, autos, créditos, paquetes accionarios, cada funcionario y sus cónyuges e hijos, que es una de las primeras cuestiones que se hace a la hora de ocultar el dinero que proviene de la corrupción. Y qué retroceso, ¿no? Porque es lo básico, aparte siempre la ausencia del concepto de funcionario público, ¿no? Alguien que es un empleado de toda la gente, de todos nosotros, y por eso debe rendir cuentas, no por otra cosa, no porque trabaja en una empresa privada y puede en todo caso decir o no cuáles son los bienes. Pero si sos funcionario público, y bueno, es necesario, es fundamental que digas lo que tenés. Ahora, ¿cómo este programa está funcionando aquí, digamos? ¿Hay una interacción con la gente? Bueno, se hace todo a través de redes sociales. Tuvimos un caso en Ushuaia en donde se hizo una actividad en la vía pública. Una organización amiga de la Patagonia tomó toda la información de esta campaña y empezó a entregar volantes en la calle. Por lo tanto, si bien para nosotros con las limitaciones que tenemos es muy difícil llegar a nivel nacional, sí se replica mucho a través de las redes sociales y la gente interactúa bastante sobre eso.
Nuestra primera etapa fue más que nada generar conciencia sobre la gente, sobre qué es corrupción, de cuándo se habla de corrupción, qué significa corrupción desde el punto de vista penal y qué significa corrupción desde el punto de vista no penal. Acá vuelvo a lo mismo, si bien muchas veces es complejo poder probar penalmente o judicialmente un delito, sí es cierto que hay muchas pautas que a uno le dan para poder no tolerar ciertas conductas y ciertas lógicas. Por eso hablaba de la ley de ética pública. Uno ve contrataciones públicas en donde empresas que recién nacen terminan adjudicando contrataciones enormes, o empresas que se sospecha cierta vinculación con determinados funcionarios. Entonces, si bien es difícil de probar esa situación, sí hay una cuestión de ética que hace que, ya sea por conflictos de intereses o proveer para el bien común y demás, que se pueden utilizar y nosotros lo que abogamos es que la gente empiece a dejar de tolerar ciertas situaciones que pueden incidir para que la corrupción se instale y que la impunidad se genere cada vez más. Claro, Germán, que convengamos que en lo que puede ser el primer peldaño de corrupción para un funcionario público como el enriquecimiento ilícito, tampoco está hoy por hoy debidamente controlado y juzgado. De hecho, veníamos hablando justamente de eso, del tema de las declaraciones patrimoniales, cómo se esconde información y también muchas veces cómo no se llega a instancias judiciales en lo que hace a una sanción. ¿Hay en otros países, digamos, juzgados especiales para temas de corrupción o suele ser, digamos, la justicia en general, depende si sea federal o penal o demás, la que tiene que ver, se involucra por lo menos en caso de corrupción? Alrededor del mundo hay muchos mecanismos, incluso en la región, la oficina anticorrupción. Lo que sería la oficina anticorrupción como la que nosotros conocemos es similar, pero depende de no solamente del Poder Ejecutivo, sino que es un ente autónomo, otros pertenecen al Poder Judicial. Digo, acá el Ministerio Público tiene unidades fiscales temáticas, la Procelac, vinculada a lo que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Organismos hay, normas hay un cuadro normativo muy fuerte, muy concreto a la hora de medidas de prevención y de sanción de hechos de corrupción, de organismos de control interno y externo hay. Lo que sí estamos notando que en los últimos años se empezó a producir un debilitamiento institucional de cara a poder controlar determinadas situaciones. La Oficina Anticorrupción hoy no tiene el rol que podía llegar a tener en los primeros años de su creación. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas sabemos que no está funcionando después de la actuación del que hoy es el diputado nacional Garrido. Fue como que empezó a morir de a poco y hoy no tenemos una gran actuación de la Fiscalía. La Sindicatura General de la Nación, ya es difícil poder acceder a los informes y uno no sabe cuál es el mecanismo de control interno que hay, cuáles son las falencias que se observan. Digo, desde el punto de vista de la ciudadanía es muy difícil poder acceder a cierta información vinculada a cómo se maneja el Estado en ciertas situaciones. Entonces uno ve ejemplos de problemas de provisión de agua y se va descubriendo que en realidad la contratación fue irregular. Entonces todas esas situaciones la gente ve que no llegan a ninguna solución, que no hay ningún responsable y empieza a desmotivarse a la hora de poder denunciar y empieza a asimilarlo. Pero no yendo tanto a grandes hechos de corrupción o los que generalmente tienen más lugar en los medios de comunicación. En la vida cotidiana uno se encuentra con un montón de situaciones, ya sea pedidos de coima de la policía o el gestor para hacerle el trámite, etcétera. En fin, hay un montón de situaciones. El ciudadano tiene herramientas como para, por lo menos, dejar de tolerar la corrupción. No solamente con el sector público, sino también con el sector privado. Hay muchas empresas vinculadas a hechos de corrupción a nivel global y a nivel nacional. Y uno puede tomar medidas desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del consumidor, no comprando productos a empresas vinculadas con hechos de corrupción. En fin, hay un montón de medidas que se pueden ir tomando. Lo importante es que la gente realmente sienta la necesidad de combatir esto entre todos. Si no, va a ser muy difícil poder sacar la corrupción que está inserta dentro de nuestro sistema, no solamente económico, sino también político. Claro, que uno por otro lado ve que, digamos, tampoco es difícil combatirla, porque lo que uno observa es que si se potenciara por lo menos los mecanismos o las prerrogativas que tienen los organismos de control, la estructura, los recursos humanos y demás, vos bajarías bastante los niveles de corrupción. Es darle más
empoderar, como se gusta decir ahora, a los organismos de control, en el sentido de simplemente eso, que controlen tu crecimiento patrimonial, los hechos de gestión y demás. Es decir, si aumentara el control, si hubiera más capacidad de control, ningún funcionario que es controlado, digamos, se va a manejar de una manera corrupta como cuando no lo es, que pasa mucho en esta situación. Digo, no es tan complejo, pero sí una fuerte decisión política, ¿no? Sí, la ciudadanía tiene tiene un arma fundamental a la hora de realmente combatir la corrupción, que es el voto. Claro. Hay muchos casos de funcionarios investigados, acusados, que siguen obteniendo el voto popular. Aquí la gente tiene que empezar a tomar esto por su cuenta, es decir, no se elige más a personas que están vinculadas con la corrupción o sospecha de corrupción, es ver las declaraciones juradas y en algunos casos es abismal el incremento patrimonial que algunos funcionarios tienen, y no solamente a nivel nacional, esto se da a nivel provincial, a nivel Ciudad de Buenos Aires, en fin, hay todo un entramado muy grande. Nosotros lo que consideramos es que el ciudadano tiene que perder el miedo y empezar a denunciar y hacerse parte de esta lucha que no es solo de las organizaciones sociales y quizás en algunos momentos de la oposición, sino que de toda la sociedad argentina. Gracias, Germán, por haber estado aquí. Bueno, vamos a seguir de cerca este programa Destapar los Corruptos a través de Poder Ciudadano. Y con ustedes nos volvemos a reencontrar el próximo martes. Un tema complejo, el de la corrupción, pero como decíamos recién, tenés que exigir, ya que estamos en un año electoral, exigirle a los candidatos y demás una propuesta acerca de cómo combatir la corrupción. Y sacate de la cabeza que es algo imposible de hacer. Sí es algo complejo y demás, pero no es necesario un gran aparato ni de dinero, ni de financiamiento, ni grandes riesgos, sino decisión política. Así que exigilo porque vas a votar próximamente. Gracias por haber estado allí, nos volvemos a reencontrar el próximo martes aquí por Canal Metro.